Hola, 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 ¿qué tal, queridas almas amigas? Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos un viernes más a esta comunidad de aprendizaje para la superación y el desarrollo humano. Te saluda tu amiga Susana Medina, facilitadora de procesos de cambio con Método Integra y Master Coach con PNL. Gracias por ser parte y estar en mi vida. Muchas gracias por estar aquí hoy y muchísimas gracias por existir. Les agradezco que nos acompañen, que se regalen y nos regalen una hora de su valioso tiempo para aprender con temas que les ayuden a hacer un viaje de autorreflexión y desarrollo personal. El día de hoy tenemos el tema: ¿qué son los pensamientos y dónde se originan? Lo imparte Juan Antonio Briones Rivera, mejor conocido como Javi. Él es facilitador, reconversor y master coach con PNL. Adelante, Javi. Muchas gracias, Susana. Es un placer nuevamente estar aquí en esta hermosa comunidad. Y bueno, me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes para internarnos en un nuevo tema de interés y de autorreflexión y transformación personal, al cual he llamado ¿qué son los pensamientos y dónde se generan? Pero antes de iniciar, voy a hacer una aclaración respecto a algo que les presenté hace unos días. Y lo digo porque hubo quien, y se lo agradezco de todo corazón, me hizo la observación al respecto de eso. Y es algo que considero muy bueno, ya que fue alguien con el conocimiento en la materia de la psicología quien me hizo saber, porque de alguna forma también quiero que se establezca de buena manera y que a todas y a todos nos sea útil. Bueno, ustedes saben que en la aritmética se dice que el orden de los factores no altera el producto, en referencia al resultado de una operación aritmética. Y yo había tomado ese axioma de Pitágoras para conformar una explicación. Es precisamente este punto al que hay que dejar en un buen orden. Y les aclaro que este axioma no en todo se puede utilizar de manera práctica. Así que les explico lo siguiente. Yo establecí un orden para describir el resultado de tu realidad y que era mediante la siguiente ecuación, en donde les dije que a partir de un pensamiento se sobrevenía o se formaba un sentimiento y que entre ambos factores sobrevenía una emoción. Y así concluí en acciones y creencias que te llevan a un resultado que es tu realidad. Pero como no es una operación aritmética, este planteamiento, sino una ecuación, porque así lo dije, pues se me aclaró que no podía ser así. Pero no precisamente por los factores, sino más que nada por el orden en que las cosas suceden en tu mente. Así que les diré cómo es que se debe conformar esta ecuación. Primero mencionaré lo que esta persona que admiro mucho me explicó, que una emoción precede a un sentimiento y no al revés. Así que iniciemos nuevamente con el planteamiento de esta ecuación. Lo primero que sucede en una condición mental de tu cerebro mamífero pensante es que precisamente aparece un pensamiento. Y posteriormente de ahí se sobreviene una emoción. Y después de la emoción ya viene un sentimiento. Y entonces, de esa manera, queda ya establecida y conformada esta ecuación. Pues aclarado el punto, les diré nuevamente que el tema de hoy será enfocado precisamente al inicio de esta ecuación, los pensamientos. Pero antes de continuar, también les menciono que dentro de esta ecuación, los pensamientos pueden provocarse en la mente precedidos de una emoción. Para esto, modificaré la ecuación nuevamente, dejando estos dos factores, pensamientos y emociones, de manera de interacción variable. Ya se los aclararé cuando veamos el tema de las emociones. Iniciemos. ¿Qué son los pensamientos y dónde se generan? Los pensamientos de las personas provienen de la interacción compleja entre sus experiencias pasadas, su conocimiento adquirido, me refiero a su entorno, y su actividad cerebral. Los pensamientos son el resultado de la mente, procesando información, haciendo conexiones y formando ideas. Déjame darte una definición más detallada. Los pensamientos humanos
son producto de la actividad cerebral que se origina a partir de la percepción sensorial, la reflexión, la memoria y la interpretación de la información que una persona ha experimentado a lo largo de su vida, en relación a lo que vive día a día. Estos pensamientos pueden ser influenciados por sus valores, contextos individuales, pero sobre todo por sus creencias. Además, los pensamientos pueden ser desencadenados por estímulos externos, situaciones específicas o simplemente por la actividad natural del cerebro, como la rumiación y la resolución de problemas. ¿Y a qué me refiero con esto último? A que nos ponemos como lo hacen las vacas con su alimento, a rumiar nuestras situaciones problemáticas mascándolas una, otra y otra vez en la mente. Así que los pensamientos son el resultado de la mente humana procesando y combinando información, pasada y presente, emociones y contextos para formar ideas, conceptos y percepciones que guían nuestras acciones y decisiones en la vida cotidiana. Así que te supongo que te estarás preguntando de dónde vienen los pensamientos y dónde se originan. Bueno, déjame darte los siguientes datos. Básicamente, todo iniciaría en el cerebro por las siguientes causas. La percepción sensorial. ¿Y qué sería la percepción sensorial? Son nuestros sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Y cómo lo hacen? Pues recopilan información del entorno. Esta información es transmitida al cerebro a través de señales eléctricas en nuestras neuronas cerebrales y posteriormente convirtiéndose en procesos químicos conocidos como neuropéptidos. El procesamiento neuronal. Una vez que la información sensorial llega al cerebro, se procesa en diferentes áreas. Las neuronas, que son células cerebrales, se activan y transmiten señales eléctricas y químicas entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Este procesamiento neuronal es fundamental para la interpretación de la información y la generación de pensamientos, que viene a partir de la recopilación sensorial. La memoria. Los pensamientos a menudo están vinculados a la memoria. El cerebro recupera recuerdos almacenados, lo que permite que las experiencias pasadas influyan en la forma en que percibimos y procesamos la información actual. Los recuerdos pueden ser conscientes o inconscientes, también conocidos como subconscientes. Emociones y estado mental. Las emociones y el estado mental actual de una persona puede influir en la generación de pensamientos. Por ejemplo, alguien que está feliz puede tener pensamientos positivos, mientras que alguien que está ansioso puede tener pensamientos preocupantes. Conexiones cognitivas. Los pensamientos no son eventos aislados. A menudo están conectados. El cerebro forma conexiones cognitivas entre ideas, conceptos y experiencias relacionadas. Estas conexiones pueden llevar a la generación de pensamientos más complejos y abstractos. Razonamiento y procesamiento de información. Los pensamientos también pueden involucrar procesos de pensamiento y resolución de problemas. Las personas pueden utilizar el pensamiento lógico y crítico para analizar situaciones, tomar decisiones y formar opiniones. Contexto y entorno. El entorno y el contexto en el que se encuentra una persona también puede influir en sus pensamientos. Las situaciones específicas, la interacción social y las demandas del entorno pueden dar lugar a pensamientos adaptativos y a respuestas apropiadas. En resumen, estas generalidades dicen que los pensamientos son el resultado de una interacción compleja entre la percepción sensorial, el procesamiento neuronal, la memoria, las emociones, el razonamiento y el contexto. El cerebro humano es un órgano increíblemente sofisticado que trabaja en conjunto y lo hace para generar una amplia variedad de pensamientos y procesos cognitivos. Déjenme ampliarles esos conceptos.
que son postulados o conocimientos existentes, sobre todo de la ciencia y de la psicología. ¿Qué dicen ellos respecto a los pensamientos y sobre todo, en dónde se originan? Miren, la neurociencia. La neurociencia ha realizado avances significativos en la comprensión de dónde se generan los pensamientos en el cerebro, aunque es importante señalar que los procesos exactos aún son objeto de investigación y debate continuo entre científicos. En general, se sabe que los pensamientos emergen de la actividad cerebral y que están relacionados con varias áreas y redes neuronales. Aquí les voy a mostrar una visión general de cómo se determina esto. ¿Dónde se generan los pensamientos en el cerebro? Veámoslo a detalle, cada uno de estos conceptos. La corteza cerebral es la capa externa y altamente desarrollada del cerebro. Esta desempeña un papel fundamental en la generación de pensamientos. Diferentes regiones de la corteza cerebral están involucradas en funciones cognitivas específicas, como la percepción, la memoria, la planificación y la toma de decisiones. Los pensamientos se forman a través de la actividad y la comunicación de estas áreas corticales. Los lóbulos frontales, en particular, desempeñan un papel esencial en la generación de pensamientos complejos, la toma de decisiones y la planificación. La corteza prefrontal es la región de los lóbulos frontales. Esta está involucrada en la autorregulación emocional y la formación de objetivos. Los circuitos neuronales. Los pensamientos no son el resultado de una sola región cerebral, sino de la interacción de múltiples circuitos neuronales en todo el cerebro. Estos circuitos permiten la comunicación y la transferencia de información entre diversas áreas cerebrales. El hipotálamo y el sistema límbico, las emociones, desempeñan un papel importante en la generación de pensamientos, ya se los decía en la modificación de la ecuación. El hipotálamo y el sistema límbico, que incluye la amígdala y el hipocampo, están involucrados en la regulación emocional y pueden influir en la generación de pensamientos basados en el estado emocional de cada persona. Las conexiones hemisféricas. Creo que a todos nos queda claro que el cerebro humano tiene dos hemisferios, un izquierdo y un derecho, y que están conectados por el cuerpo calloso. Así que los pensamientos pueden generarse en un hemisferio y luego transmitirse al otro a través de estas conexiones, lo que permite un procesamiento y una integración compleja y completa. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo. Los pensamientos pueden ser moldeados y reconfigurados a medida que se forman nuevas conexiones neuronales y se fortalecen las existentes. En resumen, la neurociencia especifica que la generación de pensamientos es un proceso altamente complejo que involucra múltiples regiones cerebrales, circuitos neuronales y estados emocionales. La neurociencia utiliza técnicas de imágenes cerebrales como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía. Esto para mapear la actividad cerebral y determinar qué áreas están activas durante la formación de los pensamientos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la naturaleza exacta de la generación de los pensamientos es un tema de investigación continua y sigue siendo objeto de estudio y sobre todo de debate en la comunidad científica. Bueno, ahora vayamos a ver qué nos dice la psicología al respecto de qué son los pensamientos y dónde se generan. La psicología no se centra en determinar físicamente dónde se generan los pensamientos en el cerebro, ya que esta tarea recae principalmente en el ámbito de la neurociencia. En cambio, la psicología se enfoca en comprender los procesos mentales y cognitivos que están detrás de la generación de pensamientos y en cómo estos pensamientos influyen en el comportamiento y la experiencia humana.
La psicología explora temas como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la motivación, la emoción, la resolución de problemas y otros aspectos de la mente humana. Aunque la psicología no se encargue de determinar la ubicación física exacta de los pensamientos en tu cerebro, juega un papel fundamental en el estudio de cómo se forman y se desarrollan los pensamientos y también las experiencias, las emociones y los procesos cognitivos que afectan nuestros pensamientos. Déjenles menciono algunas áreas y enfoques de la psicología que están relacionados con la generación de pensamientos y que son las siguientes. Psicología cognitiva. Esta rama de la psicología se enfoca en el estudio de los procesos cognitivos, como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. La psicología cognitiva investiga cómo se generan y se procesan los pensamientos en tu mente. La psicología de la percepción. Esta examina cómo percibimos al mundo a través de nuestros sentidos y cómo estas percepciones influyen en la formación de nuestros pensamientos y experiencias. La psicología de la memoria. Esta explora cómo almacenamos, recuperamos y utilizamos la información en nuestros pensamientos y decisiones diarias. La psicología de la motivación y de la emoción. Esta investiga cómo nuestras emociones y motivaciones influyen en la generación de pensamientos y en nuestras decisiones. La psicología del desarrollo examina cómo los procesos de desarrollo a lo largo de tu vida influyen en la formación de pensamientos y en la comprensión del mundo. La psicología social se centra en cómo las interacciones sociales y las influencias sociales afectan nuestros pensamientos, creencias y comportamientos. En resumen, la psicología se enfoca en comprender los procesos mentales y cognitivos relacionados con la generación de pensamientos, pero no se ocupa de la ubicación física exacta en el cerebro de dónde se originan. La neurociencia, por otra parte, se encarga de investigar la base neuronal de estos procesos. Ambos campos, psicología y neurociencia, a menudo trabajan de manera complementaria para brindar una comprensión completa de la mente humana y sus procesos cognitivos. Bueno, hasta aquí les he dado una perspectiva científica y psicológica de ese cuestionamiento que en un momento dado nos podemos hacer. ¿Qué son los pensamientos y dónde se generan? Pero no es todo. Pasemos a otro ámbito muy diferente. Ahora veamos y vayamos a ver qué nos dicen los postulados filosóficos y metafísicos al respecto. Y miren, para entrar en este tema, primero voy a aclarar lo siguiente, y esto es muy importante que todos ustedes lo conozcan. En estos términos de estas disciplinas, de la filosofía y la metafísica, no se tienen bases científicas. Entonces, se podría decir que tampoco habrá certezas y podría llegarse a pensar que no habría coherencia en lo que se diga. Entonces, diríamos que solamente se podrían establecer hipótesis de lo que se cree que es y de cómo es una definición de algo escrito o de lo que conocemos como una disciplina. Y podríamos darle la credibilidad o la interpretación personal necesaria, pero, claro, esto puede volverse un caldo de cultivo para la ignorancia. Y habrá quien se aproveche de ello, porque al no haber certezas, tampoco hay manera de comprobarlo, y tampoco de desaprobarlo. Y cualquiera lo puede tomar como estandarte de conocimiento y enseñanza. Así que es importante dejar en claro que no existen ni certezas ni verdades absolutas en lo que de esta manera se diga. Por lo que cualquiera podría establecer términos a su voluntad y aplicar su criterio en ello. Pero bajo esos términos tampoco se puede desestimar. Entonces, aclarado lo anterior, ahora sí metámonos dentro de lo metafísico y filosófico, místico, lístico y de todo el New Age y de todo lo que quieran que crean que se envuelve en estas disciplinas.
Iniciaré con lo siguiente. La filosofía y la metafísica se centran en preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la mente y la existencia, y no buscan determinar físicamente dónde se generan los pensamientos en el cerebro, como lo haría la neurociencia. En cambio, estas disciplinas abordan cuestiones más abstractas y conceptuales relacionadas con la naturaleza y el origen de los pensamientos. Voy a relacionarles algunas descripciones de cómo la filosofía y la metafísica se relacionan con la generación de los pensamientos. Miren, la filosofía de la mente. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que se enfoca en entender la naturaleza de la mente, la conciencia y los procesos mentales, incluyendo la generación de pensamientos. Los filósofos de la mente abordan preguntas como ¿qué es la mente? Y ¿cómo se relaciona la mente con el cerebro? Estas cuestiones pueden incluir debates sobre la relación entre la mente y el cuerpo, el dualismo mente-cuerpo, el materialismo y otros enfoques filosóficos. La epistemología. La epistemología es otra rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del conocimiento y de cómo lo adquirimos. Los filósofos epistemológicos pueden explorar cómo los pensamientos se forman a través de la percepción, la razón, la intuición y otros procesos cognitivos. La metafísica. La metafísica se centra en las cuestiones más fundamentales de la existencia y de la realidad. Aunque no se ocupa directamente de la generación de pensamientos, esta puede abordar preguntas sobre la relación entre la mente y el mundo, como si los pensamientos fuesen objetos abstractos, si su existencia fuera independiente de la realidad física. Esto yo diría que va enfocado totalmente de manera intangible. La filosofía de la ciencia. Esta rama de la filosofía se interesa por la naturaleza de la investigación científica y de cómo se relaciona con la generación de conocimientos y pensamientos. Puede abordar preguntas sobre cómo se desarrolla la ciencia y cómo influye en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Déjenme darles, para que entiendan mejor esto, las siguientes citas. Nuestro conocidísimo Sócrates dice que la filosofía es preguntar sin esperar una respuesta. Y si la hay, entonces no contentarse con una respuesta y simplemente seguir caminando, pues finalmente sabemos que no sabemos nada. Un filósofo contemporáneo, este señor Pablo Veloso, muy conocido, dice lo siguiente, que quizás es bueno no saber nada, porque cuando ya sabes, te quedas con eso y entonces te sientes cómodo y satisfecho y de ahí ya no te mueves. Y la filosofía es el descubrimiento de que la vida es movimiento y eso solo lo aprendes preguntando. En resumen de todo esto, la filosofía y la metafísica no buscan determinar la ubicación física exacta en el cerebro de donde se generan los pensamientos, solo se enfocan en explorar cuestiones más abstractas y conceptuales relacionadas con la naturaleza de la mente, la conciencia y la existencia. Estas disciplinas ofrecen un marco conceptual para reflexionar sobre los pensamientos y su lugar en la experiencia humana y la realidad. Y como ven, vayámonos metiendo más a profundidad en estas disciplinas. Ahora te voy a dar una descripción desde el punto de vista y perspectiva holística, mística, igual filosófica y metafísica. Para establecer la pregunta, ¿qué son los pensamientos y dónde se generan? Miren, en base a escritos antiguos, se han establecido que el universo es mental y se dice que los pensamientos se generan en una mente, pero no precisamente en la de tu cerebro, el cual se cataloga como un emisor de energía, así lo catalogan estas disciplinas. Pero ¿qué tal si lo vemos como si fuera un receptor de energía? Estaríamos diciendo que recopila energía y la recopila de su entorno, y entonces el cerebro no sería la mente. Y de no ser así, ¿de dónde viene? Me refiero a la mente. ¿Dónde está la mente?
Sé que con esto estarás comenzando a cuestionarte y dirás, ¿y este loco qué se trae? ¿Qué está tratando de decir? ¿A qué se refiere? No se olviden de la aclaración que hice antes de iniciar con estas disciplinas. Si los pensamientos provienen de una mente y que no es precisamente la nuestra, entonces estas disciplinas ¿a qué mente se refieren? En los escritos herméticos se menciona que el universo es mental. Entonces diríamos que la mente es toda esa sustancia oscura que rodea a todo lo material y lo cual no vemos en el día, solo en la noche observando el firmamento. Así que entenderíamos que ésta se encuentra en todos lados. Y también entenderíamos que todo lo material está creado a partir de esta sustancia y de esta sustancia mental. Digamos entonces que esta sustancia es la materia prima para la construcción de todo lo que existe. Todo esto significaría que esa sustancia está a nuestra disposición para la formación de nuestros pensamientos. Pero recuerden que estoy hablando de algo externo y que te estoy diciendo que todos los días utilizamos para ir por la vida generando pensamientos que posteriormente se convertirán en emociones y todo lo que les he presentado en esa ecuación. Ahora bien, podríamos determinar de una manera equivocada en este momento que si mis pensamientos se generan a través de esta sustancia externa, entonces yo me deshago de la responsabilidad de lo que pienso. Pero déjame decirte que no es así, porque lo que tú captas es nada más la sustancia, la materia prima para conformar o formar un pensamiento. Entonces, la responsabilidad del pensamiento sí es tuya. Aquí tu cerebro está funcionando como un receptor de esa sustancia que lo envuelve todo, y mediante impulsos eléctricos forma en tu neurocórtex una red neuronal de manera inconsciente y que esta funciona en tu cuerpo. Bueno, ya me estoy metiendo de nuevo en las neurociencias, pero dejemos esa parte hasta ahí y continuemos con lo místico, holístico, filosófico, metafísico. Entonces, les mencionaba que al funcionar nuestro cerebro como un receptor de esa sustancia mental, lo que hacemos con ella en nuestro cerebro es formar elementales. ¿Y qué significa esto? Bueno, que a partir de lo que sustraemos de esa sustancia mental, creamos un pensamiento que toma forma o que se materializa. No sé si algunas o algunos de ustedes recuerden que ya les había hablado de los egregores. Y precisamente este ente es una formación energética mental. Y si hay quienes no conocen de esto, posteriormente haré una presentación ejemplificada de eso. Continuemos con lo que les estaba diciendo. Si le damos forma a un pensamiento con nuestra capacidad y esa sustancia mental que tomamos, al crear este elemental, que es algo formado en base a los 4 elementos básicos que conocemos, tierra, agua, viento y fuego, entonces estaríamos entendiendo que esta sustancia mental existe alrededor de todo. Y precisamente por eso se crean realidades. Y al nosotros crear pensamientos elementales, estaríamos materializando ideas creativas o quizás destructivas. Y en este entendimiento podríamos ver que lo que sucede en nuestro día a día ha sido creado de esa manera, mediante un pensamiento convertido en un elemental. Así que, al entender de manera sustancial esta teoría o esta hipótesis de esta disciplina, podrás comprender con más claridad cómo funciona tu realidad a partir de esto. Alguien que llega a reconocer qué tipo de pensamientos tiene y que ha entendido cuál es el proceso por el cual se forman los pensamientos en esta disciplina, podrán tener la sabiduría de mantener conciencia, de saber utilizar esta sustancia mental para crear todos los elementales que requieras con tus pensamientos, como la materialización de tus deseos, anhelos y aspiraciones. Esto vendrá a tener una repercusión en tu realidad y tendrá influencias en tus decisiones y logros, porque así lo estarás emitiendo. Así que, como les decía al principio,
esto pareciera no tener bases y no tener certeza de que así suceda, y que suena totalmente abstracto e intangible, pero que tiene básicamente una aplicación práctica y directa en la vida de todos nosotros. Y si ponemos la debida atención de esto que les estoy explicando, a partir de dónde vienen los pensamientos y de cómo se realiza este proceso mediante el cual nosotros podemos darle forma a esa manera de cómo creamos un pensamiento con esa sustancia mental, podríamos tener más entendimiento de nuestra mente y hacernos responsables de nuestras vidas, dejando de ser víctimas de las circunstancias y comenzar a ser los creadores de nuestra realidad. Bueno, espero haber dejado claramente establecida esta posición mística filosófica. Pero ahora vayamos a ver qué hay a partir de lo que nos dice la programación mental respecto de qué son los pensamientos y dónde se generan. Sé que muchos de ustedes rápidamente referirán esto a la neurolingüística, pero no voy a ir en esta ocasión por ahí. Simplemente entraré en lo que los estudiosos de la programación mental pueden establecer en lo referente a los pensamientos. Así que comenzaré diciendo que los pensamientos son tremendas tormentas de impulsos eléctricos que se generan en nuestras neuronas, en el cerebro. Y esto sucede en microfracciones de un segundo. Y también déjenme aclararles que por lo regular creemos que nosotros somos los creadores de nuestros pensamientos. Sí, que nos sentimos los generadores de ellos. Déjenme decirles que no es así. Y es ese músculo llamado cerebro el que está generando esos pensamientos de manera constante. Así como tu corazón, que en todo momento está bombeando sangre a tu cuerpo sin parar. A ver, trata de evitar tener pensamientos. Al parecer es imposible. Como el intentar que mediante tus pensamientos se detenga tu corazón de bombear sangre. Imagínate nada más, se dice que por lo regular al menos estás creando 60,000 pensamientos al día. Y hay quienes establecen que esto lo realiza el cerebro de los hombres y que en las mujeres la cantidad sería de 90,000 pensamientos diarios. Aparte, dentro de la programación mental, se establece que el estrés es uno de los factores que más influyen en el cerebro y que esto ocasiona que podamos crear más cantidad o menos de pensamientos en el día. Y también la programación mental dice que no tenemos el poder o la facultad de eliminar nuestros pensamientos y mucho menos de dejar de crearlos. De lo que sí tenemos capacidad, y lo dicen, es dejar de ser parte de ellos, no identificándote con ellos y no darles el poder de apropiarse de nosotros. Así que déjame decirte de una manera más clara cómo puedes entender esto que acabo de explicar. Pues mira, con esta frase tan simple: si hay algo que no te gusta, deja de poner tu atención en ello. Ahora veamos en base a qué nuestro cerebro crea los pensamientos y claro, es prácticamente en base a nuestra programación mental, ya que no es el mundo exterior el que determina qué tipo de pensamientos tenemos, sino que es tu mundo interior el que determina esto. Y déjate digo, ¿cómo es esto? Cuando tu cerebro está expuesto a una misma situación, para mí puede ser de una forma y para ti puede representarse de otra manera. Así que ante un mismo estímulo en diferentes personas, ese estímulo presentará diferentes pensamientos. Y esto sucede porque los pensamientos resultantes son en base a lo que tu cerebro tiene grabado en él. Llamémosle mapas mentales. Y tal como lo hace una computadora, esos programas mentales le dicen a tu cerebro qué tipo de pensamientos se deben generar como respuesta a un estímulo. Lo que quiere decir que tu cerebro funciona en base a esos programas grabados en tu mente. Así que de manera corporal biológica,
Esos programas grabados te hacen responder mediante una red de millones de circuitos neuronales creados con el paso del tiempo en tu vida, los cuales hacen que respondas de manera autómata y muchas veces hasta dando respuestas incoherentes. Toda esta programación es la causante de darle forma a tus pensamientos, haciéndote creer que eres dueño de tu vida, cuando eso no es cierto. Y déjate digo lo siguiente, ninguno de esos 60,000 o 90,000 pensamientos que tenemos en la mente al día pueden darnos la razón, quitárnosla o dañarnos. Y solo si los creemos como una verdad absoluta, es entonces que les estamos dando el poder de dañarnos, ya que nos estaremos sumergiendo con toda nuestra atención en ellos. Y esto lo hacemos de la misma manera como cuando hay algo impactante, ya sea en la televisión o en el radio, y le prestamos toda nuestra atención. Y es de esta manera como los pensamientos comienzan a tener identificación. Y esa identificación que les damos son de negativos y positivos. Así que ahora, a partir de este momento, escribe en tu mente lo siguiente. Ningún pensamiento puede ser dañino a menos de que tú le des el valor identificándote con él y creyendo que es la verdad absoluta, prestándole toda tu atención. Ante esto, la programación mental nos dice que si tú quieres saber qué tipo de pensamientos crea tu cerebro, no es mediante luchar contra ellos o contra el mundo exterior, ni tratar de eliminarlos. La clave es trabajar en ti y saber cómo estás funcionando. Y ser consciente de tu mundo interior, que es precisamente esa programación que en realidad da forma a tus pensamientos que son creados en tu cerebro. En resumen, la programación mental nos dice que los pensamientos son solo creaciones de la mente, producto de tus mapas mentales o programación actual. Pues bien, eso espero que les haya ayudado. Hasta aquí espero que esta información sea de mucha utilidad para todos ustedes y la puedan poner en práctica mental en sus vidas. Miren, ahora vamos a hacer un ejercicio que es excepcionalmente para detectar nuestros pensamientos y ver cómo es que llegan a nuestra mente. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestas y dispuestos? Para realizar este ejercicio, nos vamos a poner cómodos. Y me refiero a estar sentados de manera cómoda. Y voy a pedirles que en este momento, cierren sus ojos un momento, manténganlos cerrados. Y ahora vamos a realizar unas respiraciones de manera pausada. Así que les pido ser conscientes de que van a permitirse hacer este ejercicio para percibir sus pensamientos. Sigan inhalando y exhalando y tomen en cuenta que en esta ocasión se van a permitir hacer este ejercicio de percepción de pensamientos. Sigan inhalando y exhalando pausadamente para que por esta ocasión, de manera consciente, te permitas hacer este ejercicio de percepción de pensamientos. Inhalen, exhalen. Y ahora abran sus ojos. Abran sus ojos. Frente a ustedes está una imagen. Así que les voy a pedir que para realizar este ejercicio mantengan su vista fija en ese punto luminoso del centro de la imagen. Van a mantener así su vista durante todo el ejercicio. No te acerques mucho a tu pantalla, mantén una distancia cómoda para que no se canse tu vista. Pero no muevan sus ojos para ningún otro lado. Claro, pueden parpadear, no es castigo. Solo mantengan completamente la mirada en el centro, en ese punto luminoso. Inhalen
exhalen, manteniendo su mirada en el punto luminoso de la imagen. Y ahora piensen, ¿qué es lo que ven? Dense un momento de reflexión. ¿Qué es lo que ven? Piensen. Y si yo fuera alguno de ustedes, quizás me estuviera diciendo, pues veo la pantalla de mi computador o de mi celular, o veo la imagen que estás transmitiendo y tengo mi vista fija en ese punto que me estás indicando. Muy bien, pero ¿qué tal si mejor se dan la oportunidad de pensar bajo el siguiente cuestionamiento que les voy a realizar? Escuchen claramente lo que voy a decirles, pero mantenga totalmente su vista en ese punto luminoso de la imagen. Totalmente en el punto luminoso. Y ahora, sin mover su vista. ¿Ya se fijaron en los objetos que hay alrededor de ustedes? Porque su visión, aunque está en este momento fija en un punto, sigue siendo de 180 grados. Así que, sin mover su vista para ningún lado, comiencen a percibir lo que hay en su entorno y podrán entonces comenzar a notar con claridad lo que les acabo de decir. Por cierto, continúen manteniendo su respiración pausadamente y vean cómo podrán notar poco a poco y con claridad todo lo que hay desde su oreja izquierda hasta su oreja derecha, así como lo que hay desde sus pies hasta la parte alta de ahí donde están. Dejen que su mente logre activar esa percepción visual. ¿Ya lo tienen? Y ahora les pregunto, mientras están haciendo esto, ¿han enumerado o se han fijado cuántos y de qué tipo de pensamientos han tenido? ¿Qué pensamientos les han llegado? Si lo han hecho, magnífico. Y si no, no se preocupen, continuemos con el ejercicio. Sigan manteniendo su mirada al centro de ese punto luminoso. Y ahora, date cuenta, ¿qué has estado escuchando durante todo este rato que llevamos realizando este ejercicio? ¿Solo mi voz? ¿O ya notaste que hay más sonidos? Sonidos que son del lugar donde te encuentras e inclusive que vienen del exterior de donde estás. ¿Los puedes identificar? Quizás de manera consciente no lo haces, pero tu mente inconsciente sí, porque sabe distinguir lo que es una diferencia entre sonidos. En este caso, detecta mi voz, o la de alguien que está ahí donde te encuentras, o el sonido de un auto, o de una motocicleta, o de personas que van pasando por la calle, o el sonido de un mosquito. Pero más que nada, ahora tu mente está prestando atención a lo que te estoy indicando de manera inductiva. Pues bien, si ya percibieron todos los sonidos mientras mantenían su vista fija en un solo punto, ahora dense cuenta si perdieron de vista las imágenes de su entorno, de las cosas que ya habían percibido, e inclusive quizás perdieron la visión real de dónde están, trayendo a su mente imágenes de lo que yo les estaba mencionando, un auto, una moto o inclusive el mosquito. Si mantuviste en tu mente la relación de ambas cosas, excelente. Y si no, no te preocupes, continuemos con el ejercicio. Así que mientras mantienes la vista fija en un solo punto, inhala y exhala pausadamente. Y si ya visualizaste de manera consciente
los objetos que percibe tu visión periférica. Y si ya percibiste los sonidos que hay en el ambiente en este momento y tienes conciencia plena de ambas cosas, ahora concéntrate en tu percepción sensorial corporal. ¿Qué clima hay ahí donde estás? ¿Es caluroso? ¿Es templado? ¿Es fresco o es frío? ¿Y qué aromas hay? ¿Son agradables? ¿Tu piel? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Hay al caso algún escalofrío? ¿Comezón? Tu cuerpo en su totalidad, ¿qué estás sintiendo? Piensa en eso. Pero no dejes de mantener tu vista fija en ese punto luminoso. Ni tampoco de lo que ven tus ojos en el entorno. Y sigue detectando de manera identificada los sonidos que escuchas. Así como todo lo que estás sintiendo tu cuerpo. Y ahora te pregunto, ¿qué tipo de pensamientos has captado que te llegaron durante todo este proceso? ¿Los has clarificado? ¿Los has clasificado? ¿Han tenido un significado para ti? ¿Te dejaron ellos, me refiero a tus pensamientos, razonar qué cosa te decían? ¿Los identificaste en todo este momento? ¿Podrías enumerarlos o enunciar cada uno de ellos de manera clara y precisa? ¿O solo tendrás una perspectiva general de todo lo que ha sucedido? Muy bien, dejen de fijar ya su vista en ese punto. Pero sí, por favor, respiren profundamente. Inhalen completamente por su nariz y exhalen totalmente por su nariz para nuevamente inhalar ese aire fresco. Pues bien, ¿qué tal? Ahora podemos tener un contexto sobre cómo nuestra forma sensorial nos lleva a crear pensamientos en nuestra mente y que verdaderamente no somos dueños de ellos y no los provocamos de manera intencional a nuestro gusto. Así, cada uno de ustedes podrán determinar mediante qué o cuál información pueden tener un parámetro de entendimiento de qué son los pensamientos y dónde se originan. Y claro, cómo funcionan estos en nuestra realidad. Bueno, espero que esto les haya ayudado a entender lo que hoy les he explicado. Muchas gracias a todas y a todos. Es un placer haber estado aquí. Y recuerden que esta presentación estará en canales de YouTube. Y si ha sido de su interés, regálenos un me gusta, compártanla y sobre todo, comenten al respecto. Agradezco a quienes en anteriores presentaciones ya lo han hecho. Sus críticas y comentarios constructivos son bienvenidos. Y a quienes tengan interés de comunicarse con cualquiera de los coaches de esta comunidad, háganlo. Para nosotros es un placer escucharles y tener comunicación personal con ustedes. Muchas gracias a todos. Espero que esto haya sido excelente para cada uno de ustedes. Susana, adelante. Gracias, Jabri. Gracias por tu tema. Muy bueno. Pues es el momento de que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueda hacerla. Bueno, yo quiero hacer un comentario que igual o no, referente a que si es primero un pensamiento, bueno, el primero es el pensamiento, ¿no? Si después es la emoción y después el sentimiento, primero el sentimiento y luego la emoción, pues dicen que van de la mano, ¿no? Dicen que van de la mano. Entonces, de hecho, por ahí escuché que primero es el sentimiento, por eso sientes esa emoción y emites juicios. Entonces son los juicios lo que te hacen que empieces a enojarte, a molestarte, a estar en acuerdo o en desacuerdo con eso, ¿no? Entonces de ahí pues es cuando sientes la emoción positiva o negativa. Pero bueno,
Unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿no? Como dice Platón, solo sé que no sé nada. Porque mientras más crees saber, sale otro comentario que te surgen dudas y tú dices, ay, esta no me la sé. Y empiezas a investigar esa información. Y de pronto con esa nueva información que tienes, sale otro comentario que dices, ay, de esto no sé, y vuelves a investigar. Y es un círculo de nunca acabar. Porque información, híjole, quién sabe cuántas vidas necesitaríamos para conocer de todo. Pues nuevamente, muchas gracias. Muy valiosa información. Me encantó. Felicidades, Jabri. Gracias, Nelly. Yo tengo una pregunta. En el ejercicio que hicimos al final de enfocar la vista en el punto luminoso, ¿cuál era como, o sea, era como para que uno se diera cuenta que en el momento que estás como enfocándote tanto en algo, poniendo tu atención, no se te vienen tantos pensamientos? ¿O cuál era como, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que sí estuve como muy atenta a tu voz, a lo que tú nos estabas comentando, y luego percibir, ¿no? Lo que era lo visual, lo sensorial y lo auditivo, pero no tenía pensamientos recurrentes, así como para hacer una lista, o sea, no hubo, entonces no sé qué era el objetivo o cómo era lo esperado. Pues mira, el objetivo precisamente es ese, de saber que nosotros nos creemos de pronto ser los creadores de nuestros pensamientos. Y al estar enfocado en una sola cosa, te das cuenta, pues ya viste que todas estas disciplinas que hay, que manejamos nosotros, dicen una cosa, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, tal como lo dijo Susana. Y interfieren entre lo que las ciencias hablan al respecto también de esto, y la psicología también pone sus términos al respecto de esto. Entonces, al estar enfocados, por ejemplo, en este caso, en el punto luminoso, tú estás percibiendo una indicación, la que yo te estoy dando, y entonces se anula la percepción del entorno, que es donde dice la primera disciplina que mencioné, que es la que se genera mediante una mente externa, los pensamientos. Y entonces ya no entran, estás enfocada nada más en lo que se te está diciendo. Y bueno, es precisamente para que tú determines, este ejercicio es para que tú determines esta experiencia de qué son los pensamientos y dónde se generan realmente, cuál disciplina tiene la razón, la neurociencia, la psicología, lo metafísico, lo filosófico, lo holístico, lo místico, lo New Age, ¿quién tiene la razón? Pero tú, yo creo que cada uno de nosotros somos los más importantes en determinar qué es lo que sentimos y lo que percibimos de nuestra realidad. Sí, sí es cierto. Se me olvidó hablar de ese punto Gracias. perdón. Sí, sí, gracias. Sí es cierto. Sobre ese punto del ejercicio, pues dejas de pensar porque estás enfocado en una cosa, ¿no? Y te haces consciente de tu respiración y pues la mente es muy rápidamente se distrae, ¿no? Sin embargo, estabas enfocada en ese punto, en esa voz, y pues sí, y vas percibiendo todo lo que había alrededor. Ya Ah, tienes conciencia de ello. Pero mira, también decía una parte de la otra disciplina que decía que si quieres entender este tipo de cosas, es como decir que si hay algo que no te gusta, no le prestes tanta atención. Y aquí te diste cuenta que estar enfocado en algo diferente pierdes la percepción de cosas, inclusive de problemas, de situaciones que están pasando. E inclusive puede ser tanta tu atención y enfoque en algo que puede llegar a alguien a decirte, hey, salte, se está quemando la casa. O sea, cosas así. Entonces, no es más que nada para relacionar precisamente cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y obviamente cómo se generan los pensamientos. hay una mano levantada, nada más voy a leer una pregunta antes. ¿Cuál es la sustancia mental? Preguntan. La sustancia mental es precisamente lo que conforma, bueno, es esa sustancia oscura que existe en el universo. A eso se refiere esa disciplina, a lo que envuelve a todo lo que hay en el universo y que pues no palpamos, no la vemos de día, obviamente la vemos de noche, que es el firmamento oscuro.
y que mantiene en unidad o en armonía galaxias, sistemas, planetas, estrellas, y que si vemos que en las cuestiones de las filosofías escritas antiguamente, de escritos antiguamente, pues se menciona que todo eso es mental también, esa sustancia es mental, es la creación. Lo establecemos no tanto en la Biblia, pero pues sí podemos, hay algunos que pueden determinar que Dios es una mente y es una mente creadora y que es esa sustancia creadora, porque pues no lo conocemos, más que creemos de esa manera dentro de esa disciplina. Parece que les dije que esto puede no tener bases y sobre todo científicas, pero también puede no tener certezas ni coherencias en lo que se dice, pero tampoco se desestima. Y nosotros hemos aprendido mucho de ello. Sirve de manera práctica para la vida de cada uno de nosotros. De hecho, pues yo he escuchado que dicen que ya más la ciencia se da cuenta y reconoce de que detrás de todo hay una inteligencia superior. Nada más que se niegan a llamarle Dios, le pueden llamar de otra manera, pero bueno, es eso. Adelante con tu pregunta, con tu comentario. Estaba hablando como que de diferentes este, alternativas. Pero yo, por ejemplo, quiero hacer una pregunta con relación cuando estás con, yo me he padecido de ataques de pánico. Entonces, me es difícil salir de un pensamiento que me genera el pánico y no lo puedo controlar. Y entonces en el último ejercicio, que es como de concentración, meditación así, yo, ¿cuál sería como un consejo de una alternativa en esa situación cuando ya te está ganando un pensamiento? Mira, precisamente aquí te puedes dar cuenta qué es lo que sucede con tu situación. Escuchaste que al mantenerte enfocado en algo es la creación de algo externo en tus pensamientos. Entonces, mi voz estaba siendo inductiva para un ejercicio que yo les estaba diciendo. Y si todos los que lo hicieron así, fijando la vista en un punto claro, es como esa percepción que tienes tú de esa situación que te sucede. Lo enfocas totalmente, te enfocas en él y pierdes la noción de lo que hay en tu entorno. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, hay muchas cosas, hay muchas maneras. Estamos hablando que todas estas disciplinas, aunque no tengan certezas, aunque muchos digan que son incoherentes, Es que yo sí las creo, yo ok, sí las creo. precisamente también te digo que no se pueden desestimar, porque así como no se pueden comprobar, pues no se pueden desestimar. Y hay maneras de cómo se ha, pues no comprobado, pero se ha visto que funciona de manera práctica en las situaciones que le suceden a las personas. Yo te diría así, porque ahorita para explicarte qué puedes hacer, pues hay muchas maneras. Ponte una liguita en la mano, pellízcate las huellas de tus dedos, apriétate las uñas, cuando tengas esa situación. La cuestión es de buscar otro enfoque, pero yo te recomendaría que buscaras a uno de los coaches que están aquí, alguno de los que tienen diferentes disciplinas y técnicas para poder liberar algo, que tú trabajes en algo, darte un parámetro de trabajo, porque precisamente de eso se trata, darte un parámetro de trabajo continuo para que tú vayas eliminando un circuito neuronal que, como lo explicaba en las neurociencias, se ha forjado durante un tiempo en tu vida. Y entonces se tiene que empezar a crear un nuevo circuito neuronal para que puedas desechar ese circuito que tienes ahí establecido como un mapa mental. Entonces, esa es mi recomendación. Acércate a uno de nosotros para que te podamos apoyar y podamos trabajar contigo, pero sí te digo, no es de un día, se necesita trabajo. Sí, ya llevo mucho tiempo con esto y probando demasiadas opciones y yo sé que se trata de mucho trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. No, a mí Pues, se me hizo muy interesante el que los pensamientos, no, los 60,000 pensamientos, no los generamos nosotros, sino que nuestros mapas mentales, eso se me hizo así como con lo que tenemos, ¿sí? Y que no hay que ponerles tanta atención, ¿verdad? Sino
más bien enfocarte en lo que sí, en lo que quieres tener, o en lo que quieres tener en tu vida o en tu mente, no, y no en lo que no te está sumando, ¿verdad? Sí, así es. Y muchas gracias. No, gracias pues a todas ustedes y todos ustedes que estuvieron aquí. Vendré con el tema precisamente de esa misma ecuación que serían las emociones y los sentimientos, para continuar con este trabajo de esa dichosa ecuación. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, comentarios, en el chat tenemos muchas gracias por el tema del día de hoy para Javi. El día de hoy, pues damos por concluida esta sesión. Pues gracias. Gracias, Susana. Nuevamente, muchísimas gracias a todas estas almitas que el día de hoy se dieron la oportunidad de estar aquí con nosotros compartiendo este tema que tan amablemente nos compartió Javi. Y pues estamos a sus órdenes para estos servicios para que puedan eliminarse, pues emociones. Hemos eliminado aquí temas de ansiedad, lo trabajamos 2 semanas, como les comenté, pues también hay liberación de fobias, sin menospreciar a alguien aquí que sea psicólogo, psicóloga. Inviertes mucho dinero y nada más trabajas a nivel consciente, muchas veces no vas más allá inconscientemente y son a veces muchos años de terapia. A veces hay técnicas, aquí yo por ejemplo, yo trabajo con método Integra, y con método Integra, pues hasta en 2 sesiones se puede eliminar muchas cosas. Elimina solo algo, ¿no? Sino que vamos preguntando qué tanto hay que te está limitando o te está haciendo no caer en esos estados emocionales, inclusive a veces de no lograr algo a nivel inconsciente. Pues hay que ver qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay ahí que te está causando eso? Y pues pueden ahí checar el video de la eliminación de la ansiedad. Pueden checar también un video que hice de coach. Ese no lo pasamos aquí, está nada más en mi canal de YouTube, para que vean qué tantas cosas hay que nos están limitando, ¿no? Nos están llevando a tener estados de salud indeseados, falta de amor a uno mismo, y la falta de amor a uno mismo, pues es lo que nos limita en el amor, a la pareja, tener buenas relaciones, tener dinero. Gracias y estamos nuevamente el próximo viernes con las personas que quieran acompañarnos. Y hagan extensiva esta invitación para que más personas se ayuden con estos temas que les estamos compartiendo. Pues buenas noches, hasta la próxima. Chao.